Bien, decía que la pandemia tiene como característica dentro de todas las desventajas que trajo, desde el punto de vista de la investigación, tiene la posibilidad de haber sido analizada en todos los aspectos de un desarrollo de investigación, en todos. Entonces, a cada uno de los procesos que nosotros vamos a ir viendo, se le puede aplicar el ejemplo de la investigación. Bien, seguimos. Decíamos el paradigma, voy a retomar desde acá para los que después lo ven grabado rápidamente. El paradigma tiene una red de conceptos que hace que el investigador se focalice en uno u otro paradigma, y ese paradigma que elige el positivismo y el constructivismo como extremos lo orientan hacia un tipo de abordaje de investigación o hacia otro tipo de abordaje de investigación. Hasta acá hicimos estas descripciones, nos hacemos las preguntas propias de un abordaje o de un paradigma, donde uno mide y establece alguna suerte de ese objeto, y ahora voy a hablar del objeto en particular. A ese objeto de estudio lo mira de una manera positivista, trata de evaluar, medir, confirmar hechos, y se hace preguntas más que nada sobre frecuencia, sobre a cuántos les sucede, sobre el qué y en dónde sucede. Y el interpretativo constructivista, que utiliza los abordajes cualitativos, en vez de objeto tiene sujetos de estudio. Eso es una gran diferenciación. Entonces, hasta ahora nosotros decimos que el proceso de la investigación arranca con el posicionamiento de ese investigador o investigadora a decir: yo a este objeto de estudio o a este sujeto de estudio lo voy a mirar con estos ojos desde mi paradigma. Entonces voy a usar un abordaje cuantitativo o un abordaje cualitativo. Puedo usar ambos, que en ese caso se llamarán mixtos o combinados. Los modelos de paradigmas, acá recién hicimos algunos ejemplos con respecto a una inundación, que se puede abarcar desde los dos lugares: sentimiento de las personas ante la llegada del agua, cálculos estadísticos y afectación de viviendas desde lo estadístico y cuantitativo. Y acá hay otro dibujito que es sobre el mismo objeto, que puede ser el gato, el paradigma interpretativo lo ve como una mascota y el paradigma positivista lo ve como un animal que caza. Esto también es otro ejemplo para tener sobre el posicionamiento del investigador. Y fíjense que acá, en estos abordajes, primer concepto a internalizar es: yo voy a estudiar cualquier cosa, después vamos a hacer algunos ejemplos, yo voy a estudiar cualquier cosa y digo, ¿y cuál es el abordaje metodológico que voy a usar? Cual, cuanti y combinado. Pero parémonos primero en la diferenciación del cual y el cuanti, porque el combinado es la suma de ambos, no tiene diferenciación en sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las principales características que los diferencian? ¿Para qué sirven? Ambos describen, ambos pueden explicar, el cuantitativo puede analizar, y el cualitativo, que también puede describir, también interpreta, que no es lo que hace el cuantitativo. El cuantitativo te muestra los números y puede llegar a ser el investigador la interpretación de esos resultados, pero no es el abordaje el que interpreta, sino el investigador en las conclusiones o en el análisis de los resultados. Bien, ¿qué Eli, analizo? poné pantalla Sí. completa, así, Ay, perdón. porque yo lo veo muy chiquito. Ay, perdón, sí. ¿Qué analizo?
como decíamos, poca información, pocos datos. Cuando digo pocos datos, no es que no podemos tener un montón de datos, sino que de ahí surgen las variables. Después vamos a ver dónde aparecen las variables. Sino que no, sobre mucha población, yo no puedo tomar muchos datos, porque si no, no me llevan a ningún lado. Yo tengo que tomar de una población determinada un conjunto de datos que los establezco desde el principio en la estructura de la investigación. Pero ese conjunto de datos están limitados. No puedo investigar todo de una población grande, pero sí puedo investigar en profundidad y muy pocos casos, como es el caso del cualitativo. Esto en términos de casos e información. Analizo cuántos casos. La muestra, que también lo vamos a ver cuando veamos construcción de muestra y población, la muestra cuantitativa suele ser grande, la muestra cualitativa suele ser pequeña. Bueno, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cuáles son los instrumentos que uso? Hago un registro estructurado, tengo las variables establecidas de antemano, sé qué es lo que voy a preguntar, sé cómo lo voy a preguntar, hago mi marco conceptual sobre eso. Le voy a dar un ejemplo que suele cometerse habitualmente en los trabajos, al menos en los trabajos de grado. Esperamos que en los de posgrado no sucedan estos errores. Es, por ejemplo, el registro estructurado es el ejemplo que daba recién Leonel. Voy a estudiar o describir el estrés que tienen los chicos de este club de fútbol posterior a las inundaciones. Yo no puedo analizar estrés si antes no hice un marco conceptual sobre qué significa estrés para esta investigación. No para mí, para la investigación. Yo le puedo preguntar a Mary, a Claudia, a Leonel, a Alejandro o a Silvia qué es el estrés y pueden llegar a decirme cosas diferentes. Entonces no puedo preguntar si esa persona tiene estrés. Le tengo que preguntar si tiene angustia, si la angustia le sucede a menudo, a veces, si tiene taquicardia o si tiene palpitaciones posteriores a la angustia, si eso se refleja en alguna como dolor o presión de pecho. ¿Entienden que la palabra estrés puede significar muchas cosas para muchas personas diferentes? Y si yo voy a hacer un registro estructurado y voy a medir el estrés, tengo que clasificarlo de tal manera que mis preguntas no pueden tener otra interpretación que la que yo le quiero dar. ¿Sí? No otra respuesta de la que yo le quiero dar, sino otra interpretación. Esa persona no puede quedar libre. ¿Usted se siente sano? Es otra pregunta habitual que es un error metodológico. ¿Qué es sentirse sano? Yo puedo estar en silla de ruedas, ser diabético, hipertenso o posterior a una secuela de ACV y sentirme sano. Ahora, si sentirse sano es, puede realizar actividades todos los días en tal periodo de tiempo, eso como investigadora. ¿Cuál es el concepto de sano para esta investigación y que se va a volcar en ese registro? Bien, en el caso del cualitativo, el registro es más abierto. Yo tengo una guía de preguntas donde digo, voy a ir a ver esta población, voy a participar de un estudio cualitativo. Pongamos el ejemplo que dio Leonel, y lo que yo voy a ver es lo que surge. Que un chico dice, yo me despierto de noche, entonces yo registro lo que dice él, que no es lo que yo salí a preguntar, sino lo que a mí me vuelve como una nueva pregunta cuando tenga que profundizar sobre eso. Te despertás de noche, todas las noches, pero yo no salí con la idea de preguntarle, te despertás todas las noches, sino que surge. El cualitativo se va realimentando en función de esa construcción que se hace. ¿Y qué busco con el cuantitativo? Busco patrones, busco regularidades, busco causa y efecto, busco
asociar variables. Esto se presenta cada vez que aparece esto otro. Ya lo vamos a ver cuando veamos también diseños. Y en el cualitativo, al contrario, busco las particularidades que este grupo tiene y que me puede dar a comprender un fenómeno que yo estoy observando. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Bien. Este es el primer corte que vamos a hacer. No sé si ustedes quieren ir al baño, cargar el mate o algo. Más que nada mostrando esta placa para que veamos que tenemos la idea de qué es la... ¿Sí? Y que la ciencia la podemos llevar adelante todos y que el método científico es un método que ya está estandarizado y que nosotros vamos a usar y vamos a usar en cualquier, o debemos usar en cualquier investigación. Que la investigación científica es el desarrollo de ese método, es llevarlo adelante y que el producto de eso es el conocimiento científico. Y que todo esto, me quedó una yerba, y que todo esto está rociado con fina hierba, podríamos decir, no, rociado con el paradigma y los abordajes, ¿sí? Que este es el inicio de nuestro pensamiento como investigador. ¿Todos podemos ser investigadores, investigadoras? Sí, todos podemos. ¿Todos investigamos? Sí. Y van a ver, a medida que avancemos, cómo todos podemos usar la metodología de la investigación comunes que no necesariamente son problemas de salud o de investigación en salud. Bien, ¿quieren que hagamos un cortecito? Cargar Sí, más así y al vamos al baño. baño. Bien, Genial. hacemos un cortecito. Para reanudar. Esta que les pasaba al principio, así como la ven, yo la puedo achicar. Es todo el proceso de investigación. Cada una de estas cosas son un desarrollo conceptual y un desarrollo práctico. Pero todo esto es parte del aprendizaje para desarrollar
el proceso de investigación que ustedes tienen que llevar adelante y que lo vamos a ver a lo largo de la maestría. Bien, vamos a seguir con esta. Esperen, antes voy a hacer una pequeña introducción. Cuando nosotros decimos que el proceso de la investigación es un proceso estructurado, sistemático, planteado desde el conocimiento científico, pero también los problemas. Lo cierto es que nosotros lo podemos aplicar a cualquier otro aspecto de la vida, pero cuando hablamos en una maestría de salud pública de un proceso de investigación, estamos hablando de la salud como objeto de estudio, ¿no? Y la salud como objeto de estudio tiene como característica la complejidad. Y la complejidad por varios aspectos, porque la salud humana no se limita a un órgano, a un sistema, a una enfermedad, sino a los determinantes sociales que habíamos hablado al principio cuando vimos políticas públicas, a las características de esa complejidad dentro de los determinantes sociales, dentro de la amplitud que se le puede dar a ese proceso y la complejidad de la interdisciplina que aplica a cualquier estudio de investigación en salud. Bien. Y ahí es donde vamos a... ¿ahí lo ven en pantalla completa? Sí. Bien. Bien, y decíamos, la salud como campo de estudio tiene en sí mismo una complejidad por estas características, porque tiene categorías dentro de su propio sistema, porque tiene niveles dependiendo de si nosotros abordamos un grupo, un individuo, una enfermedad o un síntoma, que tiene la característica de ser estos aspectos de la realidad, de su historia, de la historia de su proceso actual, de sus determinantes sociales, y que nunca la salud tiene la exactitud de entender que un proceso sucede en todas las personas por esta otra cosa, ¿sí? Por eso dice A más B. Y ahí explica que la biología, los determinantes sociales y los sistemas de salud implican la complejidad del campo de estudio, de la salud como campo de estudio. Al mismo tiempo, la interdisciplina es para que nosotros entendamos que cualquier estudio vinculado a la salud y particularmente a la salud pública van a tener en cuenta todas estas disciplinas que están relacionadas. Hay muchas más que estas. Yo puse algunas nada más. Pero, digo, la distribución, el tipo de proceso de salud o enfermedad y enfocado desde qué, desde la enfermería, desde la medicina, desde la kinesiología, desde la administración. Digo, nosotros en este grupo que tenemos hoy dentro de la maestría podemos decir que las interdisciplinas están presentes y sin embargo nuestro objeto de estudio es la salud y la salud pública en particular. Bien, a ver, daba un ejemplo acá de... el ejemplo de la pandemia de COVID o el brote de dengue, que después vamos a tener unos ejercicios vinculados a esto. Se puede estudiar desde qué barrios son más afectados y por qué razones sociológicas, de comunidad, de dinámica social, tiene ese brote o ese proceso infeccioso, dónde están distribuidas esos casos con mayor o menor prevalencia o incidencia y cuál es desde la enfermería el seguimiento de los cuidados, tanto para COVID como para dengue. Finkelstein
que es el que escribió El árbol de conocimiento. Después yo les puedo dar la referencia. En realidad, lo que dice este autor es no salir a pescar. Digo, nosotros tenemos que tener una idea muy clara, lo más clara posible, que se va a ir clarificando a medida que avancemos en el proceso de la investigación sobre qué estamos buscando. Una de las características que dice este autor es que la acumulación ciega de datos tiramos para cualquier lado y no entendemos que no solamente es una fuente de error, sino de iatrogenia, porque con un conjunto de datos que no entendemos podemos hacer conclusiones equivocadas y por lo tanto generalizar conclusiones equivocadas. Una de las cosas que dice este autor es salir a pescar, implica de alguna manera que el que no sabe lo que busca, parado en el rol del investigador o investigadora, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces, es muy importante tener claro qué es lo que queremos investigar, cuál es el límite de nuestra investigación desde el principio. Y los datos cobran sentido cuando responden a los objetivos que nos planteamos. Si nosotros, por ejemplo, que lo vamos a ver después con algunos ejercicios, nos proponemos investigar, vamos a poner inundación, investigar cuáles de los niños que asistían ya en términos más cuantitativos, ¿no? ¿Cuáles de los niños que asisten al club de fútbol fueron afectados en su vivienda con la inundación de Bahía Blanca? Digo, ¿cuáles de los niños? Después no nos pongamos a investigar si los hermanos fueron a la escuela, ¿sí? Nosotros tenemos que investigar estos niños en sus viviendas, si querés, lo ampliamos a la familia, pero lo que no podemos hacer es que nuestra investigación después gire hacia investigar si eso tuvo impacto en la relación con sus hermanos, por decir algo totalmente disparatado con el objetivo que nos proponemos. Porque tampoco vamos a saber interpretar lo que encontramos. Bien, y decimos que el investigador tiene estas características. Tiene que saber que es imposible pensar el mundo, podríamos decir, sin las características de que la ciencia es compleja, sobre todo si estudiamos la salud, y que todo estudio debe incluir el componente ético. Sin el componente ético y responsable, cualquier investigación puede transformarse en cualquier cosa. Hay muchos ejemplos que han quedado marcados en la historia de la humanidad, como un estudio que se hizo, si mal no recuerdo, fue fines de los 80, principios de los 90, donde se aseguró que las vacunas producían autismo. Eso fue un estudio mal hecho, con variables mal relacionadas, se lo descartó, se lo desestimó en términos metodológicos y en términos de resultados, y sin embargo sigue presente en la conciencia general. Bien, repasamos para que nos quede claro que nosotros tenemos... Ay, perdón. Me fui a cualquier lado. Ahí. Acá repasamos lo visto hasta ahora. ¿Por qué? Digo, yo voy a volver sobre estos temas porque cada tema después se relaciona con haber entendido el principio. Si no, es como que si pasamos rápidamente del paradigma, los abordajes, la complejidad de la salud como objeto de estudio y las características de esos dos abordajes, después nos cuesta enlazar. Entonces, por eso
vuelvo y repito estas ideas fuerza que son las de inicio, las que tenemos que pensar al principio. Bien. Y acá los invito a que unan estas palabras y me digan cuál es la frase completa. Están separadas las palabras. ¿Cómo les parece que se arma una frase completa que defina la investigación con todas estas palabras sueltas? Los escucho. Hola Eli, hola a todos. Creo que es que la investigación es un proceso que mediante la aplicación de un método procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar conocimiento. ¿Están todos de acuerdo? Sí. 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 Bien, es importante esto, que entendamos que es un proceso que usa un método. ¿Y para qué es? Para obtener información que nos lleve a entender, verificar, corregir o aplicar conocimiento. ¿Sí? Esto es fundamental que entendamos que la investigación es un proceso, o sea, tiene una serie de pasos que a cada uno le podemos llamar su proceso, que utiliza un método para recoger información que nos lleva a entender, verificar, corregir o aplicar conocimiento. Perfecto. Bien, el método científico, que lo describimos conceptualmente o hicimos la definición, podríamos decir que esta es la imagen del método científico. Primero nos hacemos una pregunta y esa pregunta responde a una incógnita. Responde sobre todo a una observación de alguna situación que a nosotros nos despierte un interrogante. Che, ¿por qué pasa esto? Ejemplos. Vuelvo con ustedes. Un ejemplo habitual. Habitual digo que seguramente todos en algún momento nos preguntamos, no necesariamente todos investigamos sobre el tema, pero, che, ¿por qué la gente hace cola para sacar un turno en los hospitales a las 5 de la mañana? Esa es una pregunta de investigación en sí misma. Es algo que observamos, porque un día pasamos, veníamos de bailar, de cenar con unos amigos, y vimos una cola bárbara en la puerta del hospital para sacar un turno. La puerta del hospital, del centro de salud, de la UPA, de cualquier lado. Digo, esa es una observación casual que a nosotros nos genera una pregunta y que esa pregunta podría transformarse en una pregunta de investigación. ¿Sí? Eso es lo primero que a cualquier investigador tiene como curiosidad, si querés, como interrogante. Ustedes, cuando empiecen su propio proceso de investigación, también, sin darse cuenta o inconscientemente, van a tener una pregunta dentro de la cabeza que en algún momento les generó ese interrogante, esa inquietud, si quieren, esa ese vacío en el cual no están encontrando quién responda a esa pregunta. Esto es lo que suele pasar a veces como ejercicio. Lo que se les pide a quienes están o estamos desarrollando un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el proceso de investigación, se les dice, si vos tuvieras 15 minutos
donde solamente podés acceder a la barra de Google y no tenés ninguna red, y estás sin agentes externos que te distraigan. ¿Qué tema pondrías ahí que te interesa que te tire Google como información? Bueno, esa, por ejemplo, es un primer interrogante que surge de algo que puede al principio no estar vinculado a salud, tratamos de que sea vinculado a salud, pero que en general tiene que ver con experiencias personales. ¿Qué es? ¿Por qué pasa esto? O tal tema salud, Alzheimer, autismo. Digo, para que ustedes vean que a veces algo que no tenemos en plena conciencia, si tenemos la oportunidad de hacer una única pregunta o plantear un solo tema de salud, hay algo que nos trae ese tema y no cualquier otro. Bueno, eso también tiene que ver con qué arrastramos sobre que nos gustaría profundizar. ¿Sí? ¿Cuál es? Digo, seguramente mientras yo hablo esto, todos se les ocurrió un tema mental. Bueno, Eli, ¿puedo hacer un...? los escucho. A mí me resulta difícil por ahí porque no se me presenta una sola pregunta, se me presentan muchas. Y me cuesta discernir, elegir una, puntualizar en una y eso me pasó siempre. Bien, pero no necesariamente hay que puntualizar en una, sino decir, bueno, es por acá, es, en tu caso, abarca a la patología obstétrica o a las mujeres embarazadas, bueno, ya eso es un tema en sí mismo, porque vos ya estás seleccionando un campo de estudio. Después ¿sí? Hay que ir en chiquitito con los subprocesos e ir desarrollando ese tema, lo vamos a transformar en una observación, lo vamos a transformar en una pregunta de investigación, en un problema primero, después en una pregunta de investigación, después en una hipótesis, después son los objetivos, pero partimos de un campo que nos interesa. Eso, de ahí surge en general cualquier investigación. De un campo que nos interesa profundizar y que sobre ese campo vamos a vernos, no sé, el ejemplo que le di a Marisol. Mujer embarazada, hay 150 millones de aristas que pueden surgir de ahí. Ahora, después ella va a tener que decir, no, mujer embarazada menor de 20 años, ya lo achicamos. Mujer embarazada menor de 20 años que sea migrante, ya lo achicamos. Mujer embarazada de menor de 20 años que sea migrante que no haya tenido otros hijos, lo achicamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero nosotros ya abarcamos mentalmente un campo de estudio, que es el que, si yo le digo a, espera que ya me voy a acordar tu nombre, espera, que la tengo acá en pantalla, pero ya te digo, no me quiero equivocar. A Nicole. Si yo le digo a Nicole, que viene del campo de las ciencias políticas, que se ponga a estudiar la mujer embarazada, capaz que no le interesa, no es un campo de estudio que ni siquiera se le haya ocurrido, pero todos tenemos alguna aproximación a cuál es nuestro campo de estudio que nos gustaría investigar. ¿Por qué? Porque tenemos un familiar, porque trabajamos en esa área, porque tuvimos una experiencia mala, buena, regular sobre ese campo particular, bueno, eso cuando hablamos en términos de salud, el campo es infinito. Pero también es cierto que ustedes sobre esta simulación que nosotros podemos hacer ahora o en el transcurso del día, sobre ese campo de estudio para practicar sobre la cascada del proceso, después eso lo tiene que transformar en el campo de la salud pública, que ya no es individual, es el campo de la salud pública. Volvemos acá. Entonces decíamos, primero observamos, vemos algo que nos hace ruido, algo que, che, esto me gustaría saber más, me gustaría saber por qué, me gustaría saber qué siente, me gustaría. Entonces,
esa lupa tiene que ver con profundizar sobre ese tema en particular. Yo no puedo empezar ninguna investigación si primero no leo. No puedo investigar sobre la mujer embarazada menor de 20 años, migrante, que tiene un solo hijo, si antes no leí sobre el tema. Porque si no, estoy siendo intuitiva nada más. Entonces, el rigor tiene que ver con buscar sobre ese tema para afianzar esa limitación que yo estoy haciendo sobre el objeto o el campo. Todavía no hablemos de objeto, sobre el campo de investigar. Y después voy a ir planteando las ideas que tengo con respecto a eso. Después lo plantea en términos como de laboratorio, ¿ven? Laboratorio y gráficos, que en realidad tiene que ver con la metodología. ¿Qué métodos, qué prácticas que nosotros le llamamos diseño vamos a usar para llevar adelante a esos resultados que serían las barras gráficas y a esas conclusiones que es el final de la imagen? Bien, y acá hay una descripción del método científico. Fíjense que acá pone el modelo experimental, que ya vamos a ver otros dos campos, pero dice, observa, busca información, formula una hipótesis, que también vamos a ver ahora la definición de hipótesis, experimenta, que no siempre se experimenta, pero acá lo plantea, experimenta, saca conclusiones, y va y vuelve, y va y vuelve. Todo trabajo científico debe tener la posibilidad de ser verificado por otro investigador, otra investigadora. El mismo trabajo yo tengo que hacer con las mismas herramientas, en el mismo contexto y tengo que llegar a las mismas conclusiones. Pero eso no significa que posterior a eso otra persona diga, bueno, ellos llegaron hasta acá, yo ahora profundizo sobre este campo de todo lo que investigaron antes. Por eso es que es circular. Saca conclusiones y después el mismo investigador u otros investigadores observan esas conclusiones, buscan información y así se hace el círculo virtuoso de la... esperen que voy para atrás. De la investigación. Bueno, acá yo tengo un videíto que tengo que salir de acá. Ajá. Esperemos que lo podamos pasar. ¿Por qué no me...? Acá. A ver. A ver, a ver. Lo que sí, Eli no tiene audio, ¿eh? No, 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 no importa. Ok, ok, yo por las dudas. ¿Se ve? Perfectamente. Bien.
Bien. ¿Qué pudieron ver? A ver, ¿qué notaron? Bueno, Gente, una- que, perdón. que a partir de, bueno, una observación, como decía ahí, se ponen a prueba distintas hipótesis, podríamos decir, ¿no? Que Sí. se experimenta y bueno, llegan a la conclusión de que, bueno, es la luz solar la que afecta el crecimiento de esa planta. Eso. ¿Alguna otra que va a hablar? ¿Ale? ¿Eras vos? Y que observa y pone a prueba diferentes variables. Bien. Y bueno, Perfecto. Bien, en realidad esto trata de mostrar que hay un rigor en el registro. Primero, se establece que, ahora vamos a ver bien la definición de hipótesis, se establece que las razones por las cuales una planta crece y la otra no podrían ser tres diferentes. Y en este caso, que es experimental, fíjense que otra de las cosas que vamos a ver también en el transcurso del día, ese es un experimento de casos y controles, porque tiene una planta sobre la cual no actúa y una planta sobre la cual sí actúa, y ese es el caso sobre la que actúa y el control sobre la que no. Porque si actuáramos solamente sobre una de las plantas, no podríamos hacer la diferencia de cuál es la que la acción o la intervención que efectivamente tiene efecto, porque no tenemos ninguno con quien compararlo. Podría crecer por otra razón. Bien, esto es una primera aproximación a lo que viene ahora. Bien, recordamos las preguntas de los abordajes: qué, cuántos, dónde, cómo, por qué y el contexto. Bien, ahora, cuando nosotros empezamos a investigar en salud, tenemos tipos de investigación en salud. Las chicas que son bioquímicas posiblemente en su carrera han atravesado mal la investigación básica, ¿sí? Que es la del laboratorio, la que no necesariamente no se aplica, en realidad por eso es básica, y la que permite investigar le llamamos en el nivel subindividual, que no investiga sobre las personas, sino sobre las células, sobre los virus, sobre las bacterias, sobre cierto campo delimitado a la investigación básica. Y acá es donde, a ver si yo puedo, habíamos dicho que es acá, ¿no? A ver, esperen, que lo que quería era que no me aparecían los. Pero digo, si nosotros establecemos que los tipos de investigación, que no tiene que ver con los abordajes, tipos de investigación, son aquellos tipos en los cuales nosotros, en el nivel individual y subindividual, que es la básica, y el individual, que es la aplicada, entendemos a la investigación biomédica, ¿sí? ¿Qué características tiene? Como dije, la básica, la clínica, que son los ensayos clínicos y farmacológicos. ¿Y qué se propone? Identificar mecanismos o de tratamiento o de funcionamiento. Otro de los tipos es el comunitario o poblacional y el sistémico. Esto que está marcado en verde es el abordaje que ustedes van a tener que hacer en su plan de tesis, porque ese conjunto que está dentro del círculo verde, que se llama comunitario poblacional o sistémico, que abarca la investigación epidemiológica y la investigación de sistemas de salud, se llama investigación en salud pública. Todo eso. O sea, ustedes pueden investigar epidemiológicamente, pueden investigar sociológicamente a las comunidades, pero comunidades, no individuos separados, pueden hacer una investigación sobre el ecosistema, sobre la epidemiología sociocultural y sobre los sistemas de salud.
Eso es la investigación en salud pública. Ya no tiene estas separaciones como tenía antes, porque todo esto se engloba dentro de la investigación en salud pública. Ustedes van a abordar estos tipos de investigación. Y el círculo rojo, que abarca desde la básica hasta la investigación en sistemas de salud, se llama investigación translacional. ¿Por qué se llama translacional? Porque traslada el conocimiento desde el inicio hacia el final, y la investigación translacional, que ejemplo clásico es la pandemia, donde se investigó el virus, no lo conocíamos, se investigó el virus, se investigó la aplicación de las vacunas, investigación aplicada, clínica y o farmacológica. Se estudió la población, quiénes tenían más, quiénes se infectaban más, quiénes tenían más factores de riesgo. Se investigó sobre qué poblaciones, desde el punto de vista sociocultural, estaban más afectadas y otras que no. Se investigaron las redes de los sistemas de salud que podían abordar esta problemática en términos de camas de terapia intensiva, servicios de atención primaria que pudieran hacer llegar la vacunación a la población, pero al mismo tiempo cumplir con los requisitos de las internaciones y de las camas disponibles. Y eso sería una investigación translacional que se caracteriza no solo por ir de el nivel subindividual al nivel poblacional y sistemas de salud, sino también a la toma de decisiones en política sanitaria. El círculo que abarca todos estos niveles, que se llama translacional, es el ejemplo práctico, es la pandemia, los estudios que se hicieron con la pandemia. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, parece que no. Bien, ahora vamos a abarcar otro de los... Dijimos que el primer campo de división que tiene la metodología de la investigación es en qué paradigma se posiciona el investigador y cuál es el abordaje. Dos campos grandes, cualitativo, cuantitativo. Bien, después tenemos dentro de esos campos cuáles son los tipos de estudios a los cuales podemos abordar. Que nosotros específicamente vamos a trabajar sobre la salud pública, pero lo cierto es que cuantitativo es específicamente la investigación biomédica, la que es básica o de laboratorio, les solemos llamar, o la aplicación en ensayos clínicos es cuantitativa pura. Ahora, después, el abordaje de las poblaciones puede ser cuanti o puede ser quali o puede ser combinado. El abordaje de los sistemas de salud puede ser cuanti, puede ser quali, puede ser combinado. Bien, esos eran los dos grandes campos. Ahora vienen los segundos grandes cambios. ¿Qué son? Si nosotros vamos a modificar, como el video, las variables, o sea, yo modifico las variables porque le aplico música. Yo modifico la variable porque le abro la ventana. Yo modifico la variable porque le pongo más agua. Eso es intervención. O puedo simplemente observar. Y el observar implica no modificar ninguna variable, simplemente mostrar la realidad tal cual se presenta. Esos son otros dos grandes campos que tiene la metodología de la investigación. Entonces, investigador, yo me siento más en el paradigma positivista. Bien, voy a usar un abordaje cuantitativo. Voy a usar un estudio epidemiológico. Paradigma constructivista, abordaje cuantitativo, tipo de estudio epidemiológico.
¿Voy a intervenir o voy a experimentar? Voy a observar. Bien, entonces me defino ahí. Y eso también tiene que ver con la línea de largada de una investigación. Bien, y ahora empiezan las otras definiciones. Yo observo o experimento, y dentro de los que observo o experimento hay profundidad de ese conocimiento. Yo puedo observar o experimentar, y al mismo tiempo el experimento es cuantitativo y la observación puede ser cuantitativa o cualitativa. Bien, ahora hablo de hasta dónde voy a llegar con ese conocimiento. Y acá es donde empiezan a diferenciarse esa profundidad de conocimiento entre quanti y quali, que más o menos las primeras tres son comunes a ambas, la descriptiva en particular, son comunes a ambas, y la exploratoria también puede ser quali. Pero esto me permite decir que yo voy a hacer un estudio, a ver qué viene en la próxima, no, viene lo que ya habíamos visto, bien. Porque, ¿qué me permite la exploratoria? La exploratoria es una profundidad de conocimiento que también se usó en la pandemia. ¿Por qué? Porque se usa en enfermedades que no se conocen. Entonces, el exploratorio es, yo salgo, como dice su nombre, a explorar sobre un campo que desconozco. Eso es una exploratoria. Hay muy pocas cosas que se puedan aplicar a una exploratoria, salvo que estemos viendo una cosa insólita, inédita o inusual. Después, las descriptivas son las más comunes o las que mayormente se llevan adelante en los planes de tesis. La analítica y la experimental tienen como característica, la analítica también se puede usar mucho en los planes de tesis, pero tiene como característica que yo voy a la analítica y la explicativa son dos variables de lo mismo, pero digo, la analítica trata de asociar variables. ¿Qué significa? Que esto que está sucediendo está asociado a esto, pero yo no estoy diciendo que es la causa, ni es el efecto. Estoy diciendo, la mayoría de la gente, de las embarazadas migrantes, no tienen más de 2 hijos. Yo no estoy diciendo que la causa es ser migrante. Estoy diciendo que estoy haciendo una descripción y estoy asociando dos variables que estoy encontrando en esa observación. La explicativa sí. Esta causa, esta causa tiene este efecto o esta causa tiene esta consecuencia. Y el experimental, sobre todo, tiene que ver con los ensayos clínicos que buscan fundamentalmente producir un conocimiento luego de aplicar un experimento como el que vimos recién, ¿no? En la quali está la descriptiva, puede haber una suerte analítica porque podemos asociar algunas variables, pero sobre todo están los formatos de participativa o investigación-acción, que son las que tratan de modificar esa realidad una vez que se investiga. Se investiga y se participa con la población investigada para transformar la realidad. Ya empezamos a ver otros conceptos que ustedes dirán, ¿y esto con qué se come? Bueno, vamos viendo eso. Esto no sé por qué tiene un espacio entre medio. Entonces decíamos que en esta parte repasamos de nuevo cualitativo, cuantitativo, mixto, combinado, investigación básica o aplicada, investigación en salud pública, investigación translacional. Esos son los 4 campos. Y depende de la profundidad del conocimiento que yo voy a llevar adelante, va a ser exploratorio, descriptivo, analítico, aplicativo, predictivo, con todas esas características. Ah, estaba ahí.
y la intervención o no sobre la realidad. Ahora vamos a hablar de las variables una vez que tengamos los objetivos específicos. Bueno, entonces, los objetivos específicos son aquellos pasos que me permiten lograr las etapas de investigación que cumplan con el objetivo general y permiten el seguimiento y control de los propósitos. Me propongo, para tomar esto último que planteó David, evaluar la distribución de los recursos en función de la carga de enfermedad de tal población en tal lugar. Mis objetivos específicos tienen que ver con cómo evalúo la distribución de los recursos. Entonces tengo un objetivo más pequeño que dice cuantificar los recursos distribuidos, establecer cuántos recursos se calculan por habitante, definir cómo esos, definir si esos recursos están vinculados a la carga de enfermedad. ¿Entienden cómo los objetivos específicos son todas acciones más concretas que yo voy a poder llevar adelante en función de cumplir con ese objetivo general, que era un propósito y que era muy grande? Otro ejemplo vamos a poner. Investigar las causas del aumento de la anemia en las embarazadas. Entonces me tengo que proponer como objetivo específico, para empezar, es estimar la población de embarazadas que asiste a tal hospital. Definir esa población efectivamente tiene anemia. Evaluar características de la población diagnosticada con anemia. ¿Entienden? Entonces yo todas esas cosas que hago las llevo a cumplir con el objetivo general. Los objetivos específicos pueden ser un montón. Todos aquellos que me permitan concretar mi objetivo de investigación, que siempre es grande, siempre no es que es inalcanzable, porque es claro, yo voy a estudiar esto o la asociación de esto con esto, pero los objetivos específicos me permiten traducir eso en acciones concretas. Porque si yo, por dar un ejemplo, les propongo que a ver cuáles eran otros de las de los objetivos que estuvimos viendo. El de Claudia. Evaluar el impacto de las intervenciones socioeducativas en una determinada población en un determinado tiempo. ¿Cómo evalúo ese impacto? ¿A qué le llamo impacto? Yo tengo que desagregar ese objetivo general en indagar sobre el cambio de actitudes o creencias con respecto a tal práctica que fue abordada en la intervención socioeducativa. Otra manera de estimar cuánta población de la que asistió a las intervenciones socioeducativas aumentaron su cobertura de vacunación. ¿Sí? Digo, ese impacto, que yo lo miro así como una cosa gigante, la desagrego, la separo
en pequeñas partes para que me lleven a cumplir con ese objetivo. ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien. Perfecto. Bien. Bien. Entonces, esto es lo que estuvimos nosotros haciendo hasta ahora. Yo lo que los invito es que a lo que ya escribimos, que era la primera parte, que a veces es la definición más complicada, definir un tema y delimitar un problema, hicimos una pregunta, que también la pregunta puede ser cuál, cómo, por qué, cuáles son las causas, cuáles son los motivos, por qué está pasando esto. Elaboramos una hipótesis como respuesta tentativa y ahora nos estamos planteando un objetivo general que después lo vamos a desagregar en objetivos específicos porque eso requiere un trabajo bastante minucioso, podríamos decir, que mucho surge del marco teórico que en este momento no lo estamos teniendo en cuenta. Y no se puede hacer nada de esto si nosotros no tenemos marco teórico. No tenemos la información sobre el problema que estamos investigando antes de ponernos a investigar. Nosotros ahora estamos haciendo un ensayo. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿y las variables? Bueno, las variables, voy a salir de acá y voy a... las variables... ¿Ahí la ven? No, ¿Todavía no? no, no. Esperen que estoy de nuevo con esto. No sé por qué. Me lleva siempre al mismo lugar. A ver. ¿Ahora? No, Tampoco. No sé qué es. No sé qué es lo que me hace que siempre me vuelve a una pantalla en blanco cuando yo tengo la presentación abierta. Esperen, ¿eh? Ya voy. Texto. Ahí está. Ahora sí. Ahora me dio... Ahí va. Sí, pero no sé por qué. A veces... Bien. Vuelvo acá para así les veo la cara. La variable de investigación, ustedes dirán, ¿y dónde aparecen las variables? Que muchas son las que dio ayer Laura, que son, que se clasifican en cualitativas y en cuantitativas, pero que no hay que confundir con el abordaje. Nosotros dijimos, el abordaje viene del paradigma, es la manera en que el investigador o la investigadora ve a ese objeto, sujeto de estudio y se focaliza en un modo de verlo y en un modo de investigar. Las variables son aquellos atributos que tiene nuestra unidad de análisis o nuestro objeto de estudio, que son los que permiten medir. Se llaman variables porque varían y son los conceptos que surgen o de la hipótesis o de el desarrollo de los objetivos. Y ahora volvemos. Si yo digo, vuelvo para atrás,
Si yo digo que voy a evaluar el impacto de mi intervención socioeducativa en la población de Ensenada con respecto a la vacunación. Impacto es una variable que yo tengo que medirla. Entonces, que es una variable compleja, ahora le vamos a ver cuáles son complejas y cuáles son simples, yo necesito, como le dijimos antes, desagregar en objetivos específicos cómo voy a investigar ese impacto. Entonces digo, bueno, estimar la adherencia a la vacunación. Bien, la adherencia es una variable. La vacunación es una variable. Yo empiezo a incorporar conceptos que pueden medirse. Ese es el concepto central de las variables. Por eso son tan importantes, porque si yo no defino correctamente mis variables que aparecen después de los objetivos, no antes, están presentes antes, pero yo las defino después. Si yo digo que voy a investigar, investigar o evaluar la distribución de los recursos sanitarios en una determinada población, recursos sanitarios son una variable que yo puedo medir. Lo que nunca es una variable son las personas. Lo que nunca es una variable es la población o el lugar donde se asienta, salvo que yo esté comparando ciudades, ¿sí? Bien, entonces decimos, por ejemplo, acceso, no la falta de acceso, el acceso o la accesibilidad es una variable. ¿Es una variable de qué tipo? Y ahora vamos a ver por qué es compleja. ¿Cuáles son las variables simples? Las que le decía ayer Laura. Edad, sexo, lugar de residencia, peso del recién nacido, valor de la glucemia, cobertura de vacunación. Digo, son variables simples porque yo las mido tal cual están. Vuelvo a la placa. Bien, entonces, acá vemos algunos... ¿Están viendo la placa? Sí. Bien. Sí. Acá vemos algunos ejemplos que mi unidad de análisis es mi objeto de estudio o mi sujeto de estudio. Esa es mi unidad de análisis. Acá yo puse un ejemplo porque es un estudio que estamos desarrollando en la universidad, pero puede ser o puede ser una escuela secundaria. Bien, unidad de análisis es el estudiante de esa universidad. La variable es el género y la categoría. ¿Se acuerdan que Laura dijo el dato es tripartito? Tiene una unidad, una variable y una categoría. La unidad de análisis, que es el estudiante de la Jauretche, elijo la variable género que voy a medir y la categoría es mujer, varón u otro. Entonces, si yo estoy estimando la cantidad de estudiantes de la UNAG por género, mi unidad de análisis es el estudiante, mi variable género, mi categoría es mujer, varón u otro, y mi estudio se va a enfocar en saber cuántos varones, cuántas mujeres, otro hay entre los estudiantes de la Jauretche. Entonces, estas son variables simples. Las variables nos permiten medir características de nuestra unidad de análisis. Si mi unidad de análisis es las mujeres embarazadas,
yo lo que voy a medir es la variable, puede ser el tiempo de gestación y la categoría es primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Mm? Bien, entonces decimos que las variables nos sirven para medir. ¿Qué medimos? Los datos que recogemos sobre esa unidad de análisis. Si nosotros decimos que la unidad de análisis es los centros de salud del municipio de La Plata, esto es nuestra ciudad, esta es nuestra variable, nuestra unidad de análisis, perdón, nuestra unidad de análisis, yo voy a poder medir en función de cuáles son las variables que quiero aplicar sobre esa unidad de análisis. Yo las puedo medir en cantidad, en nivel de atención, en cantidad de profesionales que tienen dentro del sistema, en cantidad de consultas. Estas son todas variables de nuestra unidad de análisis. ¿Sí? Bien, esto les decía ayer Laura, que el dato tiene una unidad de análisis, una variable y una categoría. Acá vemos el ejemplo. Unidad de análisis, familias del conurbano. Variable, hijos. Categoría 3. Unidad de análisis, personas con diabetes. Variable, tipo de diabetes. Categoría 1 o 2. Y un poco recordarles cómo se clasifican las variables. Cuando nosotros decimos variables cuantitativas o variables cualitativas, no estamos hablando de abordaje. Estamos hablando que yo puedo tener un abordaje cuantitativo y tener variables dentro de esa unidad de análisis cualitativas. ¿Sí? A ver si se les ocurre algún ejemplo. Yo hago un estudio epidemiológico, población pediátrica con vacuna de sarampión o población pediátrica con casos de sarampión o embarazadas con gripe A. Por decir, es un estudio cuantitativo por excelencia. Estoy analizando un estudio epidemiológico donde voy a tener en cuenta esa población, la voy a mirar desde mi mirada cuantitativa, desde mi paradigma positivista. Pero puedo usar variables cualitativas, porque las variables aplican a lo que yo estoy viendo y no definen mi abordaje, ¿sí? Porque las variables cualitativas, que es, por ejemplo, dónde viven, en qué ciudad o qué nivel de instrucción tiene, me permite hacerlo sobre esa población que yo estoy midiendo cuantitativamente. ¿Se entiende? A veces se confunde que si uso una variable cualitativa, estoy haciendo una investigación cualitativa. No, las variables son aquellas que se aplican para medir esa unidad de análisis y que en general están presentes ambas, cuanti y qualis. Bien, ayer Laura les dijo, las cuantitativas son numéricas, las cualitativas no tienen número, por lo tanto son o de orden o categóricas. Perdón. Las cuantitativas, por excelencia, las numéricas son la edad, las cualitativas, categóricas, el nivel de instrucción, el lugar donde viven, el hospital al cual asisten, la localidad, la calidad de atención es una cualitativa, por ejemplo, pero ya hablamos de complejas. Por ahora nos vamos a quedar ahí. No les voy a explicar ahora lo de dependientes o independientes de la hipótesis porque es más complejo y lo quiero dejar para más adelante, porque recién nosotros estamos viendo esta primera parte del proceso de investigación. Bien, entonces decimos que las cualitativas son de categoría y no de número.
Entonces pueden ser por nombre o por orden. Nombre, Hospital del Cruce, orden, nivel de atención. Ejemplos simples, son de variables simples. Tampoco me voy a parar en las intervalares o de razón porque no son las que comúnmente se usan ni ustedes las van a usar. Pero bueno, vamos a las cuantitativas. Se expresan en números, son numéricas y pueden ser discretas o continuas. No vamos a hablar de intervalares y de razón. Discretas significa que el número se vuelve un número absoluto. Tenemos una casa, tenemos un auto, tenemos 2 hijos, tenemos, para establecer una simple en una unidad de análisis, o tenemos una mascota. Esas son discretas. Las continuas son aquellas que el número que yo estoy mirando puede extenderse en decimales, podríamos decir, ¿sí? Que se extiende más allá del número absoluto. Entonces, las discretas, los ejemplos que di, las continuas, el peso es una de ellas, la altura es otra de ellas, los ingresos es una variable continua, a ver, ¿qué otra variable simple, así, que pueda encontrar que se continúa más allá del número que nos puede dar de un número entero a el otro número entero, hay entre medio numeración. Bien. ¿Hasta acá todo bien? Sí, sí. Bien. Sí. Ahora vamos a ver la combinación de todas estas cosas en la unidad de análisis familias del conurbano. Esto es lo básico que ustedes van a tener para cualquier unidad de análisis. En general, cualquier unidad de análisis tiene posibilidad de tener una variable cuantitativa, una variable cualitativa, una variable discreta, una variable continua, cuantitativa, una ordinal y una nominal. Por lo tanto, cuando definimos nuestra unidad de análisis va a tener la posibilidad de tener todo esto en simultáneo. Fíjense, cualitativa, la cantidad de hijos que tiene esa familia, tiene 3 hijos, por lo tanto es discreta, tiene hijos de 1,70 m, por lo tanto tiene una variable incorporada continua, tiene el nivel de instrucción de sus integrantes primario, secundario, terciario como ordinal y tiene una variable donde vive. La Plata, Berisso, Ensenada, Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela. Bien, esto no lo vamos a ver ahora. Y les voy a plantear esto que tiene que ver con a qué se le llama, voy para atrás así les veo la cara, a qué se le llama operacionalización de variables. Significa que yo me planteo el objetivo de medir el impacto o de medir la distribución de los recursos o de investigar las causas de la anemia en el embarazo o de estimar el estado nutricional de las embarazadas que desarrollaron diabetes gestacional o de esperen que vuelvo a algunas de las anteriores, o de los beneficios
de la respuesta de cercanía en el primer nivel de atención. Todo eso que lo volqué en objetivos específicos que aplican a acciones concretas, esas acciones concretas contienen en sí misma una variable. Esa variable, que puede ser recursos económicos, respuesta de cercanía, impacto a la salud, prevención kinesiológica, adaptación al cambio de régimen de las residencias. Esas son variables complejas, donde yo las tengo que definir para poder medirlas. Y se definen cuando yo tengo un marco teórico que me permite decir, ¿qué entiendo yo como investigadora, investigador? ¿Qué significa la adaptación al régimen de residencias? ¿Qué es? Están recontentos, vienen a trabajar y no faltan nunca, recomiendan a otras personas, se cubren las vacantes. ¿Qué entiendo yo? Por eso surge del marco teórico la posibilidad de que esas variables que van más allá de edad, sexo, altura, peso, dónde vivís, hasta qué grado fuiste, todo eso, que son simples, son descripciones de nuestra unidad de análisis, pero que también me permite medir. Yo digo, bueno, ¿cuántas personas con estudios completos secundarios, cuántas personas son de sexo femenino o masculino, o cuántas personas vivan en Florencio Varela o en La Plata? Esas variables simples también me permiten medir. Pero las variables complejas son las que nosotros incorporamos en nuestro marco teórico y que están presentes en los objetivos. Y en general están presentes en nuestras hipótesis. Y ahí es donde se complican las variables. ¿Por qué? Porque las variables complejas necesitan, para poder medirse, si yo les digo, ahora vamos a ver, creo que hay unos ejemplos. Sí. Si yo les digo que es una variable que necesita, para ser medida, necesita separarse en varios segmentos, estoy diciendo que la voy a separar en dimensiones. Entonces, impacto es una variable compleja, porque yo necesito separarlo en, ¿qué es impacto? Impacto es, como hoy decía Nicole, impacto es mejor calidad de sueño, impacto positivo, ¿no? Mejor calidad de sueño, mejores actividades, mejor desarrollo de su vida diaria, mejor, bueno, la variable impacto, que es una variable compleja, yo necesito separarla en calidad de sueño, actividades diarias, nutrición, y sobre eso puedo generar indicadores que me permitan medir eso. ¿Cuánto es la calidad de sueño? Ok. 8 horas, 12, 24, 2, pero profundo, 6, por ser un adulto mayor, no debería ser más de... Digo, creo que la palabra impacto, que solemos usarla mucho en los estudios y muy pocas veces se toma correctamente su proceso de investigación, decimos impacto y creemos que todos entendemos lo mismo por el impacto. El impacto tiene que ver con nuestro marco teórico y con nuestra unidad de análisis. Claudia dijo, impacto de las intervenciones socioeducativas. Isidro dijo, el respuesta cercana de la respuesta de cercanía a la población. Nicole dijo, impacto sobre los adultos mayores de las actividades preventivas. Bueno, ese impacto para cada uno de ustedes tiene una definición diferente.
porque ustedes están midiendo algo diferente dentro de ese impacto. El impacto es el resultado de un conjunto de acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Para Claudia, que está midiendo si la gente empezó a vacunarse más después que hizo una intervención socioeducativa sobre vacunas, es muy distinto a si los adultos mayores empezaron a dormir mejor a partir de esas prácticas preventivas, o si la población con respuesta de cercanía empieza a adherir a mayores derechos. ¿Entienden por qué es una variable compleja? Porque cada investigador o investigadora tiene que separarla en dimensiones, que esas dimensiones deben dar cuenta de una variable medible. ¿Es el sueño? Bien. ¿Qué consideramos que es el sueño que debe tener esta persona? O lo ideal, o lo esperable, o lo que dicen los libros que los adultos mayores deben dormir. Entonces yo puedo medir si es impacto positivo o negativo, si no, estoy diciendo, duerme mejor. ¿Qué significa mejor? ¿Mejor es más profundo? ¿Es más tiempo? ¿Es sin despertarse en la mitad de la noche? Bueno, eso aplica a todos los términos de impacto. A veces la palabra de impacto la usamos como una generalidad, y la generalidad, yo no le puedo, antes de decir esto, voy a decir por qué es importante esto de decir, mi objetivo general es evaluar el impacto. Dentro de los objetivos específicos, yo separo esas características de las cuales aplico a abonar a ese objetivo general que es el impacto. Y cuando construyo las variables o defino las variables y me encuentro con la palabra impacto, yo tengo que definir esas variables en términos de estas dimensiones, que al mismo tiempo me nutra de indicadores que ya son más cuantitativos, que me permitan medir ese impacto. Si no, yo no le pregunto a alguien cómo impactó sobre su vida el curso que dio Claudia. Y qué sé yo, la gente te dice bien. ¿Y qué significa bien? Mucho, poco, se vacunó más, se vacunó menos. ¿Cómo medimos eso? Entonces, ¿para qué sirven las variables? Ahora vamos ahí. Bueno, acá es lo que les expliqué recién, ¿no? Los conceptos del marco teórico: variables complejas, operacionalización, variable compleja, se mide. Y acá hay algunos ejemplos. Variable simple, peso, indicador gramos. Variable compleja, dimensión la variable compleja se separa en dimensiones. Percepción del estado de salud. Es una variable recontra compleja. Yo a nadie le puedo preguntar cómo se siente si antes no tengo definido qué le voy a preguntar sobre el estado de salud que a mí me devuelva una condición medible sobre si su estado de salud es bueno, malo, regular o como sea. ¿Sí? No es la simple respuesta del bien, mal o regular, sino cómo mido yo para mi investigación esa percepción. Entonces, en la percepción del estado de salud, la dimensión puede ser el dolor, la medicación, la asistencia, la actividad en manos. Y ahí los indicadores son cómo nosotros medimos el dolor, cómo nosotros medimos si tomas mucha medicación, cómo nosotros medimos, ¿sí? De ahí surgen los indicadores.